Seguimos avanzando aquí en el mundo ahora. Yo les doy la bienvenida a este programa en el que vamos a estar actualizándoles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme. La Unión Europea ha declarado a la Guardia Revolucionaria iraní como grupo terrorista. Al tiempo impone nuevas sanciones a oficiales de Irán acusados de estar implicados en la mortal represión de las recientes protestas y en el apoyo militar a Rusia. Vamos a conectar con Bruselas. En Minneapolis, el zar de la frontera de Donald Trump, Tom Homan, afirmó que no renuncia a luchar contra la inmigración. Aseguró que no quiere muertos, pero que la gente, dice, debe protestar de manera pacífica y dirigir sus quejas hacia el Congreso. Y en Haití, la ONG Médicos Sin Fronteras denunció que la violencia sexual aterroriza sistemáticamente a la capital, conforme las pandillas controlan en torno al 90% de Puerto Príncipe. El número de víctimas atendidas en una de sus clínicas se triplicó en 4 años. Comenzamos. Bueno, pues vamos a hablar de economía, de la creciente polémica que de Francia se extendió a otros países sobre el retiro de lotes de leche de fórmula para bebés supuestamente contaminada. Este jueves un grupo de familias y un órgano de control presentaron demandas contra el gobierno y los fabricantes. Les vamos a contar más en nuestra crónica de economía. Y en revista de prensa vamos a revisar los principales titulares internacionales. Este jueves CNN y Axios informan que Trump sopesa un nuevo ataque a Irán. The Guardian anticipa además un encuentro entre las partes y la prensa iraní destaca voces negociadoras y belicistas del gobierno. Lo vamos a repasar con nuestra compañera Dacil Lanza. De momento vamos con el informativo. Pues vamos a abrir este informativo con la mirada puesta en Bruselas. Este jueves, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, informó que los ministros de Exteriores comunitarios declararon a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista. Una decisión que llega en medio de las amenazas estadounidenses a Irán y tras la dura represión a las más recientes protestas en el país que dejaron miles de muertos. Israel ya reaccionó calificando la decisión como histórica. Vamos hasta la capital comunitaria para ampliar la información con nuestra compañera Esther Herrera. Esther, muy buenas tardes por allí. ¿Qué significa esta decisión de incluir a la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista? Porque va a tener repercusiones. Buenas tardes, así es algo que se llevaba discutiendo desde hace mucho tiempo en la Unión Europea, más de un año incluso, pero las más de 5.000 personas que han muerto a manos de la represión, según organizaciones independientes, han hecho que los países de la Unión Europea hayan seguido adelante y hayan decidido que incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Es la misma lista en la que se encuentran, por ejemplo, organizaciones como Al-Qaeda, Daesh o también Hamas. La Guardia Revolucionaria iraní es considerada la principal promotora de la represión en el país, en estas manifestaciones históricas, las mayores que se han producido en la historia reciente del país, y muchos países insistían en que era necesario actuar. ¿Qué implica exactamente la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní dentro de esta lista? Pues bien, la congelación de activos que se encuentren dentro de la Unión Europea y también la prohibición de los miembros de esta organización a poder viajar dentro de territorio comunitario, algo que ya se prohíbe a algunos de sus miembros porque ya están sancionados a la vez por la Unión Europea. Pero sobre todo se trata de un movimiento de calado político y diplomático muy importante después de meses de discusiones que aísla aún más al régimen de los ayatolás. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, insiste en que aquellos que imponen terror a su población deben ser tratados como terroristas. La decisión se toma en medio de las tensiones y presiones de Estados Unidos, que amaga con atacar al país. Al respecto, la jefa de la diplomacia europea ha asegurado que la región no necesita otra guerra. Bueno, Esther, se han aprobado también otras sanciones a altos cargos por la represión y nuevas sanciones contra Rusia.
Sí, justamente por esta terrible represión de la que hablábamos ahora en Irán, la Unión Europea también ha decidido ampliar la lista de sancionados, de personas que han participado en esta terrible represión. En total, 15 personas y 6 entidades, entre las que destacan el ministro de Interior iraní, Eskander Momeni, un juez, también varios comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní y entidades que participaron en la represión y en la censura para que las personas no se pudieran manifestar libremente, y además nuevas sanciones, como comentabas, a individuos rusos, como por ejemplo periodistas, bailarines, gente que ha participado también en la diseminación de propaganda rusa. Paralelamente, los cancilleres ya están preparando un nuevo paquete de sanciones muy centrado en la flota fantasma rusa, para tener preparado el 20º paquete de sanciones desde que estalló la guerra en Ucrania, y tenerlo listo precisamente para mediados de febrero, justamente cuando se van a cumplir ya 4 años de la invasión a gran escala de Ucrania. Pues Esther Herrera, desde Bruselas, muchas gracias por el reporte. Nosotros seguimos ahora con la guerra en Ucrania. En el plano diplomático, este jueves Kiev y Moscú confirmaron el intercambio de cuerpos de soldados caídos en combate. Ucrania habría recibido 1.000 cuerpos y Rusia 38. Por otro lado, el Kremlin no quiso comentar sobre la posibilidad de un cese el fuego en las infraestructuras energéticas que reportaron medios de comunicación. Y sobre el terreno, un ataque ruso mató al menos a 3 personas en la región de Zaporilla, mientras Kiev sigue lanzando ataques de largo alcance contra instalaciones petroleras rusas. Nos lo cuentan nuestros corresponsales en Ucrania. Una refinería de petróleo al sureste de Moscú, una fábrica de componentes de drones a 900 kilómetros de Ucrania, una terminal de gas cerca de San Petersburgo. Los ataques ucranianos son cada vez más profundos, más precisos y más destructivos. Y los drones kamikaze vuelan casi todas las noches. Aprovechando la oscuridad, este equipo de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania se prepara para lanzar otro ataque contra el territorio ruso. Estos son drones ucranianos Lyuti, probablemente uno de los vehículos aéreos no tripulados más efectivos que existen hoy en el mundo. Su alcance es de hasta 1.500 kilómetros. Antes del despliegue, solo quedan algunos retoques finales. Los pilotos en autos siguen a los drones hasta que están en el aire. Los objetivos de esta unidad son en mayoría militares, según afirma Kasper, pero también hay un esfuerzo por dañar la economía rusa. Occidente ha sido un poco débil cuando se trata de sanciones, no tanto al imponerlas, sino al hacerlas cumplir. Así que aquí estamos aplicando nuestro propio tipo de sanciones altamente efectivas. En algunos momentos, hasta una quinta parte de la capacidad de refinación del petróleo ruso ha quedado fuera de servicio debido a los ataques. Han supuesto un gran impulso para la reputación internacional de Ucrania. Para mucha gente fue impactante comprender que podemos atacar activos críticos en territorio ruso y no solo cerca de la frontera. Y la gente empezó a preguntarnos a nosotros, los ucranianos, ¿podemos aprender de ustedes? Eso en sí mismo es un gran éxito para Ucrania, mientras el país lucha por convencer al mundo de que no está condenado en última instancia en esta lucha de David contra Goliat, sino que, de hecho, puede ser un activo crucial para sus aliados. El funcionario de la Casa Blanca, Tom Homan, también conocido como el zar de la frontera, se dirigió a los ciudadanos estadounidenses para mostrar ahora un tono más conciliador sobre lo sucedido en los últimos días en Minneapolis. A pesar de sus palabras, siguió defendiendo las acciones del ICE, que han matado a 2 personas, y destacó que las leyes que rigen las actuaciones de la agencia las dicta el Congreso. Nos lo cuenta Albert Naya. Nada es perfecto. Tom Homan, conocido como el zar de la frontera, lo admitió ante la prensa. Con tantas contradicciones como certezas, el funcionario reconoció el desastre ocurrido en Minneapolis. Nada es perfecto, siempre hay margen de maniobra. Trabajamos en hacer que la operación sea más segura, eficiente y se ajuste a las normas. Mejoraremos gracias a los cambios que estamos haciendo.
Operación, por lo tanto, fuera de las normas, que se saldó con 2 asesinatos de estadounidenses a ojos del mundo y detenciones de menores de edad. Pero Homan defendió el papel antimigratorio del gobierno, que dijo obedece a las leyes del Congreso. Si a la gente no le gusta el ICE y reformar leyes, que vayan al Congreso. Repito, el ICE no se lo está inventando. Está aplicando leyes promulgadas por el Congreso y firmadas por el presidente, las mismas que han estado vigentes durante los 6 últimos presidentes para los que trabajé. Y en Minnesota, las calles siguen en pie de guerra, con vigilias por el último fallecido y la resistencia como lema. Creo que todo está en juego, la dignidad de nuestro país, las vidas de los ciudadanos estadounidenses y también de los que no lo son. Está en juego Estados Unidos, todo está en riesgo. Siguen en alerta ante un comandante migratorio que llegó supuestamente para desescalar la situación y convertirla, dijo, en operaciones estratégicas, reducir el número de efectivos y pasar a un tono más conciliador. Pero los habitantes de Minnesota siguen sin descifrar si el zar llegó con una bandera blanca o un bidón de gasolina. Veamos ahora la situación en Haití. A medida que aumenta la violencia de las pandillas, que controlan hasta el 90% de la capital, Puerto Príncipe, la violencia sexual se convierte cada vez más en un problema. La ONG Médicos Sin Fronteras ha denunciado que el número de víctimas atendidas en una de sus clínicas se triplicó en 4 años. Vamos a ver el informe. Viviendo con el miedo a la violencia de las pandillas, en la capital de Haití miles de personas duermen en campamentos improvisados. Se estima que las pandillas controlan el 90% de Puerto Príncipe, lo que deja a muchos habitantes en una situación de vulnerabilidad. Esta madre de 29 años fue atacada mientras iba a comprar víveres. Mientras caminaba me encontré con 3 hombres. Me detuvieron y me llevaron de regreso al mercado con ellos. Comenzaron a violarme, sin usar condón. Uno de ellos me tapó la boca con la mano. Los otros se turnaron. Ella es una de las miles de víctimas de agresión sexual en Haití. La ONG Médicos Sin Fronteras afirma que el número de casos en su clínica en Haití se triplicó en los últimos 4 años. Comenzaré diciendo que desde Médicos Sin Fronteras estamos alarmados e indignados por la gravedad de la violencia sexual y de género en Haití. Es una realidad diaria para muchas mujeres y niñas que viven en una ciudad sumida en una grave crisis humanitaria. Obtener acceso oportuno a atención médica para las víctimas de violencia puede ser difícil. Muchas de las personas que acuden a la clínica de Médicos Sin Fronteras llegan demasiado tarde para recibir un tratamiento eficaz. Desde 2022, el 70% de las víctimas llegan a la clínica después de que haya pasado el plazo para que la profilaxis post-exposición contra el VIH sea efectiva, mientras que el 60% de las pacientes perdieron la oportunidad de prevenir embarazos no deseados. Y vamos a cerrar con noticias deportivas, porque el Abierto de Australia femenino ya conoce a sus finalistas de 2026. La kazaja Elena Rybakina disputará su 3ª final de un Grand Slam y lo hará frente a la número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka. Precisamente contra ella logró su mejor triunfo al hacerse con el Abierto de Wimbledon en 2022. Sabalenka, eso sí, logró la revancha precisamente en el Abierto de Australia de 2023. Pues con deportes cerramos el informativo, pero nos vamos a hablar de economía. Bueno, pues Daniela Blandón ya está aquí conmigo en el estudio para hablar de economía. Dani, bienvenida un día más. Muchas gracias, Rodri. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar de Francia. Sigue allí la polémica por la leche supuestamente en mal estado o con ciertos problemas. Es la leche de fórmula, ¿verdad?, para los más pequeños. Para los bebés, sí, señor. La retirada de fórmula infantil potencialmente contaminada en unos 60 países dio un giro legal en Francia este jueves después de que la Asociación Europea de Consumidores Foodwatch y 8 familias presentaran una demanda acusando a los fabricantes y al gobierno de actuar con demasiada lentitud en este caso. Concretamente, ellos dicen que varios bebés sufrieron graves problemas digestivos tras beber leche de fórmula y que los productos no han sido completamente retirados del mercado. Recordemos que hay 2 muertes de bebés en investigación en este momento, presuntamente por haberse contaminado con la leche con una bacteria, con una toxina más bien. Pese a que varios fabricantes, entre ellos gigantes como Nestlé, Danone y Lactalis, dicen haber retirado estos productos del mercado, pues ellos consideran que no es suficiente.
Existen pruebas de que las muestras fueron analizadas el 1 de diciembre, lo que demostró la presencia de la toxina en la leche infantil. Los responsables deben poder presentarse y explicarse ante las familias. Es inaceptable que hoy una vez más se mantenga un clima de impunidad que permite a estos grandes industriales del sector agroalimentario distribuir ampliamente productos perjudiciales para la salud infantil, incluso en países fuera de la Unión Europea. Bueno, Daniela, vamos a ir ahora hasta Panamá, pero para hablar de Bolivia. Claro que sí, pues están en un foro regional de 2 días que termina este jueves y en el que el mensaje general del día duro, que fue el miércoles, fue que más allá de pensar en mejorar el crecimiento, la región necesita unirse para combatir el crimen organizado. Pero además también hay muchos otros temas. Nuestro corresponsal en este país centroamericano, Óscar Zulbarán, hizo la cobertura de esta conferencia y habló con el ministro de Economía de Bolivia, un gobierno que acaba de virar a la derecha después de más de 2 décadas casi ininterrumpidas de hegemonía de izquierda. Este país acaba de anunciar que los ahorradores ya pueden comenzar a acceder a dólares después de más de 2 años de restricciones. Bueno, nosotros llevamos 11 meses en el gobierno, habíamos heredado una economía con un sistema cambiario desordenado, varios tipos de cambio paralelos, teníamos una inflación del 22% cuando asumimos el gobierno y también teníamos un déficit fiscal del 13% sin reservas, con un sistema de subsidios a los combustibles que generaba cerca de 5 puntos porcentuales del PIB en déficit fiscal. En estos 2 meses hemos estabilizado el tipo de cambio, hoy día estamos en cerca de 9 bolivianos por dólar cuando habíamos recibido un tipo de cambio de 14 bolivianos por dólar, la inflación empieza a bajar, estamos en el orden de los 20% y por otro lado pues tenemos ya un proceso de acumulación de reservas que nos ha permitido salir del corralito financiero que teníamos desde hace 2 años. Bueno, Dani, pues esta cobertura que está haciendo nuestro compañero Óscar Zulbarán. Vamos a hablar ahora de José Antonio Caz, el presidente electo de Chile. Claro, porque en su primera jornada de este foro pues se reunió a más de 2.500 líderes empresariales y formuladores de políticas. También hubo 7 jefes de Estado y el presidente electo de Chile, José Antonio Caz, cuyo asesor económico también, que habló con Óscar Zulbarán, dejó entrever hacia dónde se dirige el país una vez se tome posesión. Siempre, América Latina siempre tiene oportunidades, Chile también, pero tenemos que evitar que esas oportunidades siempre estén en el futuro. Y las oportunidades, a mi juicio, si bien los temas materiales, las riquezas naturales que tiene América Latina, etcétera, son un factor relevante, obviamente, no son lo que explican el futuro desarrollo o el fracaso. Lo que explica es que se deje al sector privado trabajar y que el Estado se aboque a lo suyo, que es proveer seguridad, proveer reglas claras, seguridad a la inversionista, y el resto lo va a hacer el sector privado, en la medida en que logremos eso. Y Chile está en ese camino. Bueno, ahora seguimos con algo de lo que ya hablábamos ayer, es que Keir Starmer está de visita en China por 4 días, que es lo que tenemos de nuevo. Bueno, él se reunió ya con el presidente Xi Jinping y el mayor acuerdo anunciado hasta el momento tiene que ver con la farmacéutica británica AstraZeneca. ¿Se acuerda de AstraZeneca cuando la pandemia y desarrolló esta vacuna? Bueno, pues ellos van a invertir $15.000 millones en China hasta 2030 para expandir la fabricación de medicamentos, también la investigación y el desarrollo. Pero los tratos fueron más allá entre 2 socios con relaciones bastante maltrechas últimamente. Beijing acordó flexibilizar las normas para permitir la exención de visado a algunos ciudadanos británicos a cambio de alivios arancelarios. Hemos acordado que en cuanto a los aranceles del whisky, estamos estudiando cómo reducirlos y en qué plazo, así como la exención de visados, qué distancia, qué cantidad y cuándo puede empezar. Y sobre el intercambio de información sobre embarcaciones pequeñas, la cooperación que necesitamos es entrar en un mayor enfoque estratégico en seguridad y defensa. Y Dani, vamos ahora con una de las principales, la segunda petrolera rusa, creo, que se va a quedar en manos estadounidenses, al menos los activos extranjeros. Por lo menos estos activos, porque miren, la historia es la siguiente. La firma estadounidense de capital privado, Carlyle Group, acordó comprar la mayoría de los activos extranjeros de Lukoil, valorados por el mercado en $22.000 millones. Esta es la segunda petrolera más grande de Rusia después de Rosneft y se había visto abocada a cumplir unas sanciones estadounidenses, por eso se ve obligada a vender sus activos
en el exterior, mientras a puertas cerradas se está negociando la paz en Ucrania. El Kremlin reaccionó, pero se limitó a decir que se trataba de un asunto corporativo y que los castigos occidentales de todas maneras son considerados por ellos como ilegales. Bueno, pues Daniela, vamos ahora con los indicadores de las bolsas, no podemos cerrar sin ellos. Claro que sí, vamos a seguir hablando de petróleo porque las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán, dos de los grandes productores mundiales, llevaron el precio de la referencia Brent a superar los $70 por barril y tocan máximos en 4 meses. A medida que se prevé que haya menos oferta, pues el precio sube. Y el precio del oro cayó más del 3%, ya estábamos acostumbrados a verlo subir, esta vez porque los inversionistas deciden tomar sus ganancias respectivas después de varios días en récord histórico que llevaron el precio del metal a casi $5.600 por onza al inicio de la jornada de hoy, marcando un nuevo récord histórico. Y para que se haga una idea, ayer el precio del oro estaba en $5.300, hoy llega casi a $5.600 y después deciden ellos tomar esas ganancias y baja un poco el precio. La plata también se ha beneficiado de todo este auge y aunque perdió su récord de $121 por onza y desciende un 6%, hoy sí sigue ganando más del 60% en lo que va corrido del año. Bueno, pues Dani, vamos a hablar precisamente de cifras que están rodeadas de oro. Claro, porque la cifra entonces sería esos $6.000 a los que está apuntando ahora el precio del oro como una nueva barrera psicológica, así se conoce en el mercado. Cuando pasan, digamos, de cierto nivel, ha venido rompiendo esa barrera desde el año pasado cuando estaba en 2.800, llega a los 3.000, llega a los 4.000, llega a los 5.000 y ahora los inversionistas están diciendo, ¿será que vamos a llegar a los $6.000 por onza en el precio del petróleo? Ya lo veremos. Bueno, pues muy interesante. Habrá gente que habrá metido un poco de dinero en el Hubiéramos querido nosotros meter un poco de dinero. A su tiempo, sí. Muchas gracias, Dani, por este repaso económico. Claro que sí, aquí nos vemos. Venga, nosotros vamos a seguir ahora con la revista de prensa. Bueno, pues ya es momento de repasar las principales portadas internacionales y para ello me acompaña aquí en el estudio mi compañera Dácil Lancia, que además está de cumpleaños. Felicidades y bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Venga, Dácil, vamos a comenzar con estas portadas internacionales y nos vamos a Estados Unidos y a Irán, porque hay de nuevo tensión entre los dos países. Por el momento es un cruce de declaraciones. Vamos a empezar con lo que dice la CNN. Sí, empezamos con CNN porque justamente accedió a determinadas fuentes respecto a lo que están acercando o lo que está planeando Donald Trump, distintas fuentes de inteligencia y allegadas a la Casa Blanca que dialogaron con CNN respecto a que justamente lo que dicen es que Trump está considerando atacar de nuevo Irán porque dice que las conversaciones con Teherán no han avanzado respecto a lo que tiene que ver con el plan nuclear del país de mayoría persa, así como también la producción de misiles de este país. Recordemos, vienen estas dos naciones en una tensión a partir de lo que fueron las protestas de diciembre y enero en Irán, donde incluso Donald Trump había ofrecido enviar ayudas a los manifestantes. Eso no se concretó, pero bueno, en el día de ayer Donald Trump además redobló la apuesta en su red social, dijo que Irán debe sentarse a negociar para llegar a un acuerdo que sea justo y equitativo sin armas nucleares. Además, prometió que si no se avanza en estas conversaciones, Estados Unidos podría atacar de una forma aún más intensa, mucho peor, dijo, que lo que fue el ataque de junio pasado. Recordemos cuando Estados Unidos atacó las instalaciones nucleares, 3 instalaciones nucleares de Irán. La CNN lo que dice además es que entre las opciones que está evaluando Donald Trump se encuentran ataques aéreos a funcionarios iraníes y a líderes de ese país, así como también ataques a sitios nucleares. Y ahí cabe una pregunta que se hace CNN, que es ¿por qué Donald Trump vuelve a apuntar contra el programa nuclear si en junio pasado había dicho que este programa había sido aniquilado? Por otro lado, el Guardian lo que dice es que en el día de mañana funcionarios iraníes, más concretamente Abbas Araghchi, el canciller iraní, va a estar en Turquía para, impulsar algún tipo de acercamiento mediado por Turquía, por el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien se ofreció justamente a tratar de acercar posiciones, incluso por una videoconferencia, dice el Guardian, entre Trump y el presidente iraní, Pezeshkian. Pero, esto dice
el Guardian que sería muy peligroso, una diplomacia un poco peligrosa. Bueno, pues interesante esa pregunta de por qué con Donald Trump. Parece que nos la estamos haciendo siempre dócil. Es así, está siempre en agenda, inevitable últimamente hablar de él, y por otro lado tenemos que hablar de que la agenda diplomática está bastante intensa también en Washington. Lo que informa Axios es que funcionarios saudíes e israelíes esta semana estuvieron y están en Washington para, por un lado, los israelíes dicen compartir información acerca de información de inteligencia respecto a posibles objetivos en Irán, en caso de un eventual ataque, seguimos hablando de eso, y los saudíes justamente lo que dicen es que tratan de bajar un poco esta espuma belicista y que están intentando mediar. Bueno, por otro lado... Vamos a ver, precisamente, sí, los medios iraníes ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que están diciendo del otro lado? Sí, tenemos dos titulares iraníes. Etelat, un diario iraní, que bueno, uno de los más antiguos de ese país en persa, se pregunta si Irán está finalmente dispuesto a negociar con Estados Unidos. Es una pregunta que hace este medio y dice, cita las declaraciones de Kalibaf, Mohammad Bakr Kalibaf, que es presidente de la Asamblea Legislativa de Irán, y que justamente dice que Teherán sigue dispuesto a entablar negociaciones con Washington, pero que descree que Donald Trump quiera entablar este tipo de conversaciones y que más bien prefiere apelar a la fuerza. Igualmente dijo que Donald Trump sabe cómo iniciar guerras, pero no cómo terminarlas. Y por otro lado, la agencia IRNA, la agencia iraní, cita al portavoz de la Guardia Revolucionaria, quien habla de una guerra psicológica contra la población en Irán por parte de Estados Unidos, pero que dice que las Fuerzas Armadas iraníes tienen planes de acción para contrarrestar cualquier escenario adverso. Pues parece que han ido directamente a que le duela el orgullo a Donald Trump con eso de que no sabe cómo terminar las guerras. Sí. Bueno, vamos a cambiar de tema porque ante los casos de Nipah virus, más países asiáticos suman vigilancia sanitaria. ¿Qué es este virus que nos está informando la prensa exactamente? Bueno, tenemos dos titulares al respecto porque The Independent, este diario británico, informa que Pakistán ya se suma a la implementación de protocolos de detección de este virus, principalmente en aeropuertos, y así se suma a una serie de países asiáticos como Tailandia, Singapur, Malasia, Indonesia y Vietnam, que a partir de la detección de casos en India se sumaron a la implementación de este tipo de protocolos sanitarios. Sin embargo, la India, pese a ser el país donde se detectaron estos casos, primeros casos en diciembre, dice que no tiene planes inmediatos para implementar controles sanitarios. Igualmente cita The Independent a distintos especialistas que dicen que no existe una vacuna, pero que sin embargo la transmisión de persona a persona por el momento es difícil y que requiere justamente un contacto prolongado y demasiado cercano para eventualmente ser contagiado. Por otro lado, el Japan Times lo que dice es que el temor del virus Nipah provoca controles en aeropuertos en toda Asia. Eso es lo que está reflejando. Y también dice que este virus es transmitido por murciélagos y otros animales, además de que los virólogos dicen que el riesgo para la población en general sigue siendo bajo. Igualmente alertan de que tiene una mortalidad de entre el 40 y el 75%. Recordemos que hasta diciembre los casos confirmados habían sido 750 y las víctimas mortales 415. La OMS también sigue alertando respecto a que es un patógeno prioritario, pero básicamente porque aún no existe una vacuna. Pues parece que estamos viviendo un déjà vu de hace unos años, pero vamos a escuchar a la OMS. Por esto no tiene nada que ver con el coronavirus, lo dejamos muy claro también a nuestra audiencia. Bueno, vamos a hablar de nuevo de Estados Unidos, política interna. Este denominado zar de la frontera, el jefe de inmigración, ha dejado también varios titulares hoy. Exacto, Tom Homan, quien estuvo en conferencia de prensa, y eso lo recoge la NBC, la cadena estadounidense, dice: Homan busca restablecer el orden público en Minnesota y admite que las operaciones podrían mejorarse. Ahí hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, dice que, declaró y que busca restablecer ese orden y demás, y que esa es la voluntad de las autoridades federales que están trabajando en un plan de reducción de las operaciones. Y esto es importante, Rodrigo, porque justamente recordemos que en la semana esta que pasó,
no solo vimos alertas de quienes denunciaban las violaciones a derechos humanos que podrían haber en estas detenciones, sino que también hubo quejas de partes de las filas del ICE que hablaban de un aumento de las operaciones. El objetivo de Donald Trump era cerca de 3.000 detenciones por día, entonces por eso también habla de una reducción eventual de operaciones y admitió que estas operaciones pueden mejorar. Dijo, ninguna organización es perfecta. Y de allí nos vamos a lo que dice Fox 9, la cadena para justamente los estados. La cadena Fox tiene su propio canal también para los estados de Minnesota y Wisconsin en este caso. Y allí justamente cita otras frases del zar de la frontera de Trump, donde justamente dijo que los avances que logre el ICE o la retirada eventual de este territorio depende de la cooperación con los funcionarios estatales. Esto sabemos que entra también en la interna entre republicanos y demócratas, porque el gobernador de Minnesota es Tim Walz y justamente dice que están acercando posiciones, pero bueno, que no se van a retirar hasta que... Están queriendo dejar la pelota en el lado demócrata. Al menos en parte, o compartir responsabilidades. Bueno, pues muchas gracias, Dacil, por esta revista de prensa hoy. Gracias, Rodrigo. Y a disfrutar del día.